Cuando nació la vida. Natalia y Santiago estaban juntos desde hacía 3 años. Vivían en un pequeño apartamento en Medellín, lleno de plantas, libros, tazas desordenadas y la promesa constante de un futuro mejor. Ambos trabajaban, ella en una empresa de diseño, él en una agencia de logística. Su relación era amorosa, respetuosa, madura, hasta que un día la vida les cambió sin pedir permiso. Natalia comenzó a sentirse extraña. Dolor de cabeza, cansancio, mareos. Se lo atribuyó al estrés, pero algo crecía en su intuición. Compró una prueba de embarazo por impulso, sin decirle a Santiago. La sostuvo en el baño como quien sostiene un secreto del universo. El resultado apareció rápido, sin compasión, positivo. Se quedó mirando la ventana, sintiendo que el mundo se encogía y se expandía a la vez. No sabía si llorar o reír. Pensó en Santiago, en sus planes, en su trabajo, en sus sueños, y sintió miedo. Luego pensó en el futuro, en una vida nueva, y sintió amor, un amor distinto a todo lo que había conocido. Esa noche, cuando Santiago llegó, ella le tomó las manos. «Estoy embarazada», dijo con voz suave. Santiago se quedó inmóvil. Su respiración cambió. Su mirada se apagó primero, se llenó de confusión después. «¿Cómo así?», murmuró. «¿Embarazada? ¿Ahora?». Ella lo esperaba todo, una sonrisa, lágrimas, un abrazo. Pero lo que recibió fue silencio. Durante las semanas siguientes, Natalia empezó a procesarlo todo. Fue al médico, tomó vitaminas, le habló al bebé incluso antes de sentirlo, imaginó habitaciones, caminó por tiendas de bebés aunque no compró nada. Y Santiago se hundió. No lo decía, pero estaba aterrorizado. Sentía que no estaba listo, que no tenía suficiente dinero, que no sabía ser padre. Epicteto dijo una vez: «No nos afecta lo que nos ocurre, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos ocurre». Y Santiago no escuchaba esa voz. Solo escuchaba miedo. Eso rompió algo entre ellos. Discutían por todo. Por el dinero. Por el trabajo. Por el tiempo. Por el futuro. Por los pañales. Por nada. Natalia comenzó a dormir sola algunas noches. Santiago salía más seguido después del trabajo, diciendo que necesitaba despejar la mente. Ella lloraba en silencio, acariciándose el vientre, sintiéndose sola aún estando acompañada. El día que sintió al bebé moverse por primera vez, Natalia llamó a Santiago emocionada. Él no contestó. Ella sonrió igual, pero en su corazón sintió una grieta nueva, más honda que la anterior. Un domingo por la tarde, cuando la distancia entre ellos ya dolía más que el miedo, Natalia lo miró y dijo: «Santiago, ¿tú quieres estar aquí?». Su voz temblaba. «No lo sé», respondió él. Esas palabras la atravesaron como un disparo. No se separaron, pero la relación quedó suspendida, tensa, frágil, como una cuerda sujeta por un cabello. A los 7 meses de embarazo, Natalia tuvo un susto. Un dolor fuerte la obligó a ir al hospital. Santiago llegó corriendo, pálido, desordenado, con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname», susurró. «Tengo miedo». «Yo también», respondió ella. Esa noche, mientras el médico los tranquilizaba, algo cambió entre ellos. Por primera vez, Santiago puso la mano sobre la barriga de Natalia y sintió al bebé desde el interior. Lo sintió de verdad. Así nació el vínculo. No de un golpe, sino como un amanecer. Ismael llegó al mundo un día lluvioso, llorando fuerte, con los ojos cerrados pero llenos de vida. Natalia lloraba de emoción. Santiago lloraba de miedo. Los dos temblaban mientras lo sostenían. Ser padres no fue fácil. No dormían. No comían bien. No tenían tiempo. No tenían energía. Y aún no tenían certeza. Santiago volvió a llenarse de dudas. Sentía que la vida lo había empujado, no que él la había elegido. Se enojaba consigo mismo. Con Natalia. Con el mundo. Una madrugada, después de discutir, salió de la casa y caminó bajo la lluvia durante horas. Estaba agotado por dentro. Se sentó en un parque vacío,
Miró las luces de la ciudad y recordó una frase que Natalia había puesto en la nevera. La libertad es el poder de aceptar las cosas como son. Epicteto. Por primera vez, dejó de luchar contra lo inevitable. Comprendió que Ismael no era un error, sino una oportunidad para ser mejor hombre. Que el miedo no debía gobernarlo. Que su deber era amar, aún sin entender todo. Volvió a casa empapado, se acostó a su lado, la abrazó mientras dormía y lloró en silencio. Después de ese día, comenzó a cambiar. No de inmediato, no mágicamente, pero con esfuerzo. Empezó a trabajar más, no por obligación sino por propósito. Aprendió a cuidar al bebé. Leyó libros sobre crianza. Habló con amigos. Fue a terapia. Natalia vio cada paso. Primero con desconfianza. Luego con esperanza. Finalmente con amor. Cuando Ismael cumplió 1 año, la pareja ya era otra. Habían reconstruido la relación desde abajo, desde la ternura, desde el realismo estoico. Santiago dejó su viejo empleo y comenzó un pequeño emprendimiento digital. Natalia decidió renunciar al suyo y apoyarlo. Los primeros meses fueron duros, pérdidas, deudas, fracasos. Pero no se rindieron. Recordaban algo que repetían juntos. No exijas que los acontecimientos sucedan como deseas, desea que sucedan como ocurren y tu vida será serena. Epicteto. No pelearon contra la realidad. La aprovecharon. 5 años después, su proyecto creció exponencialmente. Abrieron oficinas, contrataron personal, viajaron, celebraron. Se volvieron referentes en su sector. Eran exitosos. Eran felices. Eran equipo. Y lo más hermoso, Ismael crecía rodeado de amor, curiosidad y libertad. Un día, a los 8 años, pidió unos patines. Y su vida cambió. Entrenaba todos los días. Lloviera o hiciera sol. Se caía, lloraba, se levantaba. Natalia y Santiago lo acompañaban sin presión, sin expectativas, solo con apoyo. Y el niño, como si llevara el fuego del cielo en los pies, se convirtió en un prodigio. A los 14 años fue campeón nacional. A los 18, campeón internacional. A los 22, una leyenda. Ismael decía que el deporte era simple. Si te caes, te levantas. Si fallas, aprendes. Y si dudas, avanzas igual. Lo había aprendido de sus padres. Hoy, con Ismael ya adulto, la familia es ejemplo de amor, disciplina y resiliencia. Su historia se volvió inspiración para miles. Natalia y Santiago enseñan filosofía estoica en conferencias. Tienen libros escritos juntos. Una empresa sólida. Un hogar lleno de paz. Pero aquí viene la parte importante. No todo ha sido perfecto. Aún hoy hay desafíos. Aún hay pruebas. Aún hay noches largas. Aún hay temores. La vida, como Epicteto dijo, no es lo que ocurre, sino lo que hacemos con lo que ocurre. Y aunque hay más camino por recorrer, más decisiones, más luchas y más triunfos. Ismael estaba en la cima del mundo. O al menos así lo veía todo el país. Campeón internacional, joven, fuerte, famoso, disciplinado, inspirador. Sus padres lo miraban con orgullo cada vez que subía al podio. Pero, como suele ocurrir, la gloria no elimina los problemas, solo los esconde detrás de luces más brillantes. A sus 24 años, Ismael comenzó a sentir algo extraño. Se despertaba cansado aunque durmiera 10 horas. Le temblaban las manos antes de competir. A veces perdía la respiración cuando escuchaba a la multitud gritar su nombre. Se volvía irritable, silencioso, distante. Pero él seguía entrenando como si nada pasara. Nadie podía saberlo. Era un campeón. Los campeones no pueden fallar. Un día, después de una competencia en Bogotá, la prensa lo rodeó. Ismael intentó sonreír, pero el aire se volvió espeso. El corazón le golpeó las costillas. Sentía que se ahogaba. Corrió al baño y se encerró. No estaba teniendo un problema físico. Le estaba dando un ataque de ansiedad. Santiago y Natalia lo encontraron 20 minutos después,
con la cabeza entre las manos, respirando como si acabara de escapar de un incendio. «Estoy bien», mintió. «Solo cansado». Santiago lo miró, y en ese instante entendió algo terrible. Ismael se parecía demasiado a la versión rota que él mismo había sido años atrás. Pasaron semanas, luego meses. El problema creció. Ismael empezó a evitar entrevistas. Luego comenzó a evitar entrenamientos. Más tarde dejó de responder mensajes. El entrenador habló con Natalia. «No sé qué está pasando. Necesita ayuda». Esa tarde, al llegar a casa, Santiago encontró a Ismael sentado en la oscuridad del cuarto, mirando la pared como si hubiera algo escrito allí. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó. Ismael tardó en responder. Cuando habló, lo hizo con voz quebrada. «Papá, no sé quién soy sin las medallas». Esas palabras atravesaron a Santiago como un rayo. Recordó sus propios miedos, sus crisis, sus noches largas. Sintió que su hijo se estaba desmoronando por dentro. Los días siguientes fueron tensos. Ismael se negaba a hablar. Natalia lloraba escondida en el baño. Un viernes, durante un entrenamiento privado, Ismael se desplomó físicamente. El cuerpo le dijo basta. Fueron al médico. El diagnóstico fue duro. Agotamiento extremo, estrés acumulado, trastorno de ansiedad. El médico recomendó descanso obligatorio y terapia urgente. Cuando la noticia salió a la prensa, las redes sociales explotaron. Algunos lo apoyaron. Otros se burlaron. Otros dijeron que estaba acabado. Ismael se encerró más. Una noche, Santiago se sentó a su lado en el balcón. No intentó dar consejos, ni discursos, ni soluciones. Solo habló con calma. «Hijo, ¿sabes qué dijo Epicteto?». Ismael no respondió. Santiago siguió. «Dijo que no somos nuestro éxito, ni nuestro fracaso, somos lo que decidimos hacer con ambos». Ismael lo escuchó en silencio. No dijo nada, pero algo en su mirada brilló. Era una chispa, pequeña, pero viva. Esa noche fue un punto de quiebre. Comenzó terapia. Lentamente, muy lentamente, empezó a comprender algo profundo. Por años había basado su valor en lo que lograba, no en lo que era. Y eso le estaba destruyendo. Los entrenamientos se detuvieron. Los viajes se cancelaron. Las medallas se guardaron en cajas. La casa se volvió un refugio silencioso. Un lugar de recuperación. Pero el silencio también trajo sombras. Un día llegó una carta del Comité Internacional de Patinaje. Querían que Ismael compitiera en el campeonato mundial. Era su oportunidad de hacer historia definitiva. Toda Colombia hablaba del tema. ¿Iba a volver? ¿Iba a renunciar? Las preguntas eran cuchillos. Ismael empezó a sentirse culpable por no estar entrenando. Estaba atrapado entre dos mundos. El campeón que todos querían. Y la persona real que aún no sabía cómo sostenerse. Las discusiones volvieron. Natalia temía que perdiera su salud mental. Santiago temía que perdiera su sueño. La tensión creció tanto que un día Ismael gritó: «Déjenme decidir. No soy un trofeo». Natalia lloró. Santiago se quedó inmóvil. Ismael salió de casa y caminó horas bajo el sol, sin rumbo. Terminaría sentado frente a la pista en la que había entrenado desde niño. La miró como si fuera un viejo enemigo. Un entrenador joven se acercó. Lo saludó con respeto. Ismael le dijo: «No sé si volver». Y el entrenador respondió: «No vuelvas para ganar. Vuelve para vivir». Esa frase le perforó el pecho. Ismael decidió regresar a entrenar. Pero no como antes. Sin presión. Sin obsesión. Sin perfección. Cuando volvía a casa después del primer entrenamiento, vio algo inesperado. Natalia y Santiago lo esperaban afuera, tomados de la mano. No como entrenadores. No como padres de un campeón. Solo como padres. Lo abrazaron. Sin decir nada más. Epicteto escribió: «La verdadera libertad es interior». Ismael comenzaba a encontrarla.
Pero aquí aún no termina la historia. Porque llegará el campeonato mundial. Llegará la competencia más importante de su vida. Llegarán decisiones, riesgos, presión, gloria o derrota. Ismael tenía 8 años cuando una mañana cualquiera todo cambió. Salió rumbo al colegio con el uniforme azul, los cordones mal amarrados y una libreta llena de dibujos de patinadores veloces. Santiago lo vio cruzar la puerta y sintió dentro de sí una mezcla intensa de orgullo, miedo y amor. No entendía del todo por qué, pero el niño que alguna vez le había costado amar con libertad ahora era el centro de su universo. Ese mismo día, llegó una llamada inesperada. La empresa deportiva que Natalia y Santiago habían construido juntos acababa de recibir una propuesta para expandirse a nivel nacional. Era el sueño más antiguo que compartían, la posibilidad de abrir su proyecto al mundo. Natalia lloró de alegría mientras sostenía el teléfono, pero Santiago permaneció en silencio. Había una sombra vieja en él, el miedo a no ser suficiente. Esa noche, el aire era frío. Santiago salió al balcón y, mirando la ciudad, dijo con la voz temblorosa: «No sé si estoy hecho para esto. Para ser un buen papá, un buen esposo, un buen empresario, todavía tengo miedo de fallar». Natalia se acercó despacio y le sostuvo la cara entre las manos. «No tienes que ser perfecto», susurró. «Solo tienes que estar. Solo tienes que amar. Mira todo lo que hemos construido. Juntos». Santiago cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, lloró sin esconderse. Fue la última noche en la que el miedo habló más fuerte que él. Los años pasaron, no sin esfuerzo. Ismael creció rodeado de deporte, amistades y una disciplina que parecía innata. A los 15 años se presentó en su primera competencia nacional de patinaje. El estadio estaba lleno, las luces vibraban, las gradas temblaban de emoción. Natalia y Santiago se tomaban las manos con tanta fuerza que parecían una sola persona. Ismael estaba nervioso, pero su rostro no lo decía. Antes de salir a la pista, Santiago se arrodilló frente a él y le sostuvo los hombros. «Hijo», le dijo, «recuerda que solo controlas tu esfuerzo, no el resultado. Disfruta el camino». Ismael sonrió y asintió. Cuando lo llamaron, respiró profundamente y comenzó a deslizarse sobre la pista. Patinaba con una fuerza limpia, con un ritmo perfecto, con una belleza que sorprendía incluso a quienes no sabían nada de deporte. Sus movimientos parecían dibujar una historia sobre el piso brillante. El disparo marcó la última vuelta. Ismael aceleró, voló, cruzó la meta en primer lugar. El estadio estalló. Gritos, aplausos, lágrimas. Natalia saltó de la emoción. Santiago se cubrió la cara, temblando. Ismael levantó los brazos al cielo y lloró. Cuando bajó de la tarima con la medalla colgando de su cuello, abrazó a sus padres con fuerza. «Gracias», dijo. «Gracias por enseñarme a ser fuerte aquí», y se tocó la sien, antes que aquí, y tocó su pecho. Santiago sonrió, con los ojos rojos. «Gracias a ti por enseñarnos lo mismo». Después de la premiación caminaron juntos hacia el parqueadero. El cielo estaba pintado de naranja y violeta. Mientras avanzaban, Ismael levantó la vista y señaló el horizonte. «¿Ven eso?», preguntó. Natalia lo miró confundida. «¿Qué ves?». «Todo lo que somos», respondió él, «nació del día en que creímos que todo estaba perdido. Si ese día no hubiera dolido tanto, hoy no estaríamos aquí». Los tres se abrazaron sin decir una palabra más. Fue un abrazo largo, cálido, capaz de resumirlo todo: el miedo, el amor, la esperanza, la caída y la victoria. Años después, Ismael se convertiría en campeón mundial. Natalia sería una escritora conocida por enseñar estoicismo a madres de todo el país. Santiago ayudaría a padres jóvenes a vencer el miedo. Pero lo más importante no fue el éxito, sino la quietud interior que aprendieron a cultivar, esa sensación de libertad que nace cuando el ser humano entiende que no controla lo que sucede, sino la forma en que decide vivirlo. Ismael crecería sabiendo que lo amado se cuida. Natalia viviría sabiendo que lo difícil fortalece. Santiago partiría algún día sabiendo que el miedo nunca volvió a gobernarlo. Y el amor, como siempre, terminó venciendo. Fin. ¿Te interesa el estoicismo,
¿El crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.